Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, tengo el placer de saludarlos a ustedes en este nuevo día que estamos ya en 6 de marzo, día viernes. Es el último día de la semana de trabajo para empezar el día Shabbat cuando caiga el sol, para empezar el cuarto mandamiento, la cuarta palabra que nuestro Creador nos ha dejado. En este cuarto mandamiento que se celebrará en este fin de semana, nuestro Creador dispone para dar la sanidad, la liberación, el trabajo, la respuesta, la consolación de todas nuestras necesidades, por cuanto hemos estado pidiendo, gimiendo, orando por nuestras necesidades, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros semejantes en general. En este día sábado, que empieza ahora al caer el sol el día viernes y concluye el día de mañana sábado cuando se oculta el sol, recibiremos en el nombre poderoso de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, recibiremos lo que necesitamos. Y esa es la razón por la cual Jesús hacía milagros, sanidades, liberaciones en el día sábado. Si usted y yo nos damos cuenta en los evangelios de las obras de Jesús, sus grandes mayorías obras, poderes, obras sobrenaturales, las desarrollaba, las hacía en el día sábado, porque es el día que nuestro Creador da. Es el día donde se manifiesta el poder, la autoridad, lo sobrenatural de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai. Así, siervos amados, recibiremos en este día Shabbat, en este día del cuarto mandamiento, celebración semanal, recibiremos lo que hemos estado buscando, pidiendo, perdón. Vamos a entrar en la Escritura, siervos amados. Entraremos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el 29 y el 30. Dice, siervos amados, hablando Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Repetiremos este verso, siervos amados. Miren, dice: pero siendo profeta, él no fue profeta, siervo amado, él fue rey y sacerdote. Pero sí, la Escritura cuenta varias profecías de David, pero no se le da el título de profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Siervos amados, fíjese que está diciendo en cuanto a la carne. Si usted se da cuenta, siervo amado, que las enseñanzas que se nos da en Mateo y en Lucas fue obra del Espíritu Santo, que María fue preñada, concibió. No fue por el acto sexual con José que Jesús nació. Y aquí Pedro nos está diciendo que por según la carne, o sea, de la descendencia de David, nació Cristo. De esa sangre de David, de ese linaje de David, nació Cristo. Según la carne, dice.
Sería bueno que esta escritura dijese según el Espíritu Santo, ¿me entiende? Sería lo correcto para las enseñanzas que nos han dado, ¿verdad? Y no llevar la contraria a la Biblia regular que nosotros tenemos, porque en esa situación nos ponemos, le llevamos la contraria a la Biblia, lo que nos han enseñado, pero no. Nosotros no le llevamos la contraria, sino que prácticamente estamos leyendo lo que la Escritura dice, y con la sabiduría que nos da nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai, que para Él es la honra, el honor y el triunfo, nos da la conclusión, el aprendizaje, la lección, la sabiduría para entender lo que la Escritura está hablando. Y así nos alejamos de lo que nos han enseñado, que nos han enseñado mal, completamente mal, porque las Escrituras no están hablando de eso. Fíjese, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantó al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, cuando vemos que según la carne, vamos a adentrar al libro de Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 3. Dice, siervos amados, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ahí, mire, ya compagina lo que Pedro está diciendo, que según la carne lo iba a sentar en el trono de David. Fíjese. Y Romanos 1:3 nos está diciendo que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Entonces, siervos amados, vamos a entrar en las escrituras de Mateo. Mateo 1:18. Ya ahí prácticamente se cae ya esta enseñanza, esta escritura que nos está hablando Pedro y nos está hablando el libro de Romanos. Ya aquí ya entramos en problemas, porque Mateo nos está diciendo de que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. 1:18. Permítame, siervo amado. 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, siervo amado? Entonces ya aquí esta es una situación problemática para nosotros. O simplemente ignoramos diciendo, pues no, que es un misterio, como dice la Iglesia Católica. Y misterio es un don de fe que nosotros los humanos no podemos comprender. Es una brutalidad de enseñanza que la Iglesia Católica nos ha dado para comprender las Escrituras. Y nosotros, como no estudiamos, solo repetimos, no tenemos una relación con nuestro Creador, entonces la palabra no se nos revela. Y la emoción juega un gran papel en nosotros, que no comprendemos que Jesús es una creación de nuestro Creador. Él es un hijo de nuestro Creador, como nosotros somos hijos de nuestro Creador, como Satanás es hijo de nuestro Creador. Lo dice en el libro de Job. Cuando Satanás y los ángeles entraron como hijos de él, Job, en el libro de Job dice, los hijos de Dios, dice, entre ellos iba Satanás, que visitaron a nuestro Creador. Considero que en el libro 6 también de Génesis dice, y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para ellos esposas. Fíjese, permítame, déjeme entrar en
Déjame entrar en Génesis 6, siervos amados, para tener una buena corroboración. ¿Me entiende? 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. ¿Se da cuenta? Jesús no es el único hijo de Dios, como dice Juan Juan 3:16. No estoy seguro qué ubicación tiene esa escritura, pero Juan dice: por tanto Dios amó al mundo porque ha dado a su Hijo unigénito. Cuando está diciendo unigénito es el único Hijo. No hay otro Hijo. Unigénito, no hay otro Hijo, es el único. Pero las escrituras en Job nos dicen los hijos de Dios, entre ellos iba Satanás. El libro de Génesis en el capítulo 6 nos dice, desde el 1, el 2, el 3 hacia abajo, nos dice: viviendo los hijos de Dios, cuando los hombres empezaron a multiplicar y tuvieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran bonitas, eran bellas, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, esposas. Cuando nuestro Creador le habla a Moisés en el libro de Éxodo: dile a Faraón que deje ir a mi hijo primogénito. Ahí ya estamos más emproblemados. Ya Israel lo está poniendo como primogénito, como el primer hijo sobre toda la creación. Permítame, vamos a ver si nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai me lo da. Estamos hablando de Éxodo, siervo amado, de Éxodo 3, sería 3, 4, permítanme. Es el número 4, siervo amado, capítulo 4. Dice en el libro de Éxodo, su nombre en hebreo es Shemot, nombres. Y el nombre en español es nombres. Ese sería el nombre correcto en español para este libro que le han puesto Éxodo. Grecia le cambió el nombre poniéndole nombre incorrecto. 4. Éxodo 4, capítulo 4, verso 23 en adelante. Dice, lo vamos a agarrar del 22. Y dirás a Faraón, hablándole nuestro Creador a Moisés, y dirás a Faraón: nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Déjeme ver, siervo amado, si puedo corroborar Juan 3:16. Es bello, siervo amado, cuando nosotros nos disponemos a oír palabra, y es bello cuando nosotros empezamos a tener una relación con las Escrituras. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bien, siervos amados, siervas amadas. Mire, ya Abba Melech Yahweh Shaddai ya me dio la corroboración de casi todas estas escrituras que me está permitiendo hablar. Regresaremos nuevamente, siervos amados, al libro de Hechos, ¿verdad?
El libro de Hechos nos está hablando de Jesucristo que se sentó en el trono de David, porque el profeta David, el rey David, profeta, había anunciado de que de su carne, de su descendencia, se iba a sentar el Cristo. Entonces vemos las escrituras que nos están hablando en el libro de Romanos y en el libro de Mateo, que en Mateo nos habla que no es de la carne, que María fue preñada por el Espíritu Santo, por una obra sobrenatural, por un milagro. Pero Romanos nos está hablando de que fue que Jesucristo nació pues según la carne del linaje de David, de la sangre de David. Y Pedro nos está diciendo que el profeta David, o sea el rey David, habló y dijo pues de que según su carne, de su carne iba a nacer el Cristo, dice, para sentarse en su trono. ¿Me entiende? Ya ahí, siervos amados, ya estamos emproblemados con las escrituras. Y el gran problema es que nosotros únicamente decimos sí a todo. No aprendemos a decir no. Y ese es un problema que nosotros tenemos en la vida diaria. Cuando viene una gente a nosotros que nos viene a dañar con una cara de hipocresía que reconocemos que es nuestro amigo o nuestra amiga, no lo conocemos bien. Nuestro sexto sentido no se ha dilucidado para captar la mentira, la hipocresía. Y viene a decirnos una falsedad y nosotros decimos sí, le creemos. Así nos está pasando con la Biblia. A todos le decimos sí. Y no, siervo amado, es necesario que nosotros tengamos una relación con las Escrituras. Supuestamente nuestro Creador es la primera relación con Él, ¿verdad? Entonces pasaremos a tener una relación con las Escrituras para conocer lo que es de nuestro Creador y lo que no es de nuestro Creador. Ahora bien, siervos amados, ya ahí sacamos en claro, ¿verdad?, de que está hablando Pedro como que David dijo, pues que de su carne iba a salir Jesucristo para que se sentara en su trono, ¿verdad? Va. Entonces estamos viendo ahí, siervo amado, que el libro de Romanos le corrobora a Pedro. Romanos 1:3, del linaje de Jesucristo, del linaje de David según la carne. Le corrobora ya a Pedro. Pero el libro primero del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante, ahí le está contradiciendo a Pedro y le está contradiciendo a Romanos que no es así, que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, por un hecho sobrenatural. El Espíritu Santo preñó a María. Siervos amados, vamos a entrar ahora en Salmo 89, 3:4, perdón. ochenta y nueve, 3:4. Mire, siervo amado, dice la palabra, dice, hice pacto con mi seleccionado, hablando nuestro Creador, hice pacto con mi seleccionado. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahí es donde estamos, siervos amados, por medio del profeta Natán, creo. Sí, por medio del profeta Natán, nuestro Abamelech Yahweh Shaddai le dio la profecía a David que para siempre el trono de Israel le iba a pertenecer a él y a su descendencia. Pero fíjese lo que dice aquí, siervo amado.
en el Salmo 132, 11. Salmo 132, 11. Salmo 132, 11, siervos amados, dice: en verdad juró nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi declaración que yo les enseñare. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Fíjese. 132 el verso 11, el verso 12. 132 verso 11, verso 12, le está diciendo nuestro Creador a David que Él se sentará para siempre en su trono, su descendencia, sus hijos se sentarán en su trono para siempre, su descendencia. Entonces, ¿por qué razón no hay ningún rey ahora en Israel? ¿Por qué? Entonces, esta profecía no está correcta. Pero nuestro Creador le dice: si tus hijos hicieran lo correcto delante de mí, esa es la razón. Esa es la situación que nuestro Creador le pone a David. Que sus hijos hagan lo correcto para que haya un rey sentado en el trono de Israel. Israel está en desobediencia, ha estado en desobediencia. Por eso es que no hay ningún rey en Israel. Hay un primer ministro, hay un presidente, que son unas bestias alejadas de la palabra de nuestro Creador, que han puesto su mirada en las armas, en los aviones, en las balas, haciéndose cómplice en ahorcar a las naciones con el sistema económico que nos ha llevado a la esclavitud. Esas son acciones de las bestias terrenales que nos gobiernan en estos días. No es con espada, no es con ejército, le dijo nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai a Zorobabel, sino que es con mi presencia. Fíjese, ¿se da cuenta? Entraremos ahora, siervos amados, en Miqueas. Pero permítame, por favor, permítame 12 porque ok, creo que me escapa una escritura donde nuestro Creador dice de que si sus hijos se portan bien, estarán en el trono. No se han portado bien, se han salido de la palabra. Entonces, por eso es que no hay un rey en Israel. A Jesús, el cristianismo, Roma lo hace heredero del trono de David. Pero no está sentado en el trono. No reina literalmente. Y lo literal es lo primero en la palabra, siervos amados. Entonces se nos explica, se nos dice de que Jesús está sentado en el trono de Israel como descendiente de David, pero en un ámbito espiritual, metafísico. Eso no lo dice la palabra, siervos amados. Esa es definición de las bestias de Roma. Entraremos en Miqueas. Y ahí creo que nos vamos a terminar, ahí creo que nos vamos a quedar, siervos amados, para ya cortar este video. Y va a haber continuación con respecto a esto, en el nombre poderoso de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai. Miqueas 5, del 1 al 4.
Miqueas 5, siervos amados. 5 del 1 al 4 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los principios de los tiempos. Aquí le han puesto eternidad. En la escritura hebrea judía no existe la palabra eternidad, dándonos a entender de que Jesús por siempre ha sido. Por eso es que le aumentan esta palabra eternidad, pero no. Cuando usted ve a Miqueas en la Biblia judía, en las escrituras judías hebreas, no existe la palabra eternidad. Desde los tiempos antiguos, dice. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Pero los dejará, dice. Fíjese, David ya estuvo y los dejó. Pero regresará, dice. Ahí es cuando se aplica a Jesús, pero está hablando de David. Cortaremos aquí, siervos amados. Cortaremos aquí. Que nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai reciba la honra, el honor, el triunfo para siempre. Y Shalom, Shabbat Shalom a todos ustedes, siervos amados, siervas amadas. Shalom.